Saludos con todos. El día de hoy, el tema de exposición es titulado La relación anatómica estructural con la infección por el virus del SARS-CoV-2. El primer punto a tratar es la etiología del COVID-19. El COVID-19 es la enfermedad que actualmente está azotando al mundo entero. Es una enfermedad de rápida transmisión y con gran potencial mortal. Antecedentes del COVID-19. El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan informó sobre 27 casos de neumonía desconocida. También, el 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote al SARS-CoV-2 y que los coronavirus son una amplia familia que pueden causar daños en los humanos y animales. El SARS-CoV-2 es el causante de la enfermedad del COVID-19. Pertenece a la familia de los coronavirus, la cual tiene 4 géneros: alfa, beta, gamma y delta. El SARS-CoV-2 es un beta coronavirus, al igual que el SARS y el MERS. Este virus es de una sola cadena de ARN monocatenario de sentido positivo. Estructura del COVID-19. Sabemos que el virus está envuelto por una capa bilipídica y que contiene cantidad de proteínas, entre ellas la proteína S, que son espigas utilizadas por el virus para agarrar a las células, la proteína E, que es la proteína de envoltura, la proteína E, que va a camuflar el ARN, y la proteína M, que va a ser la membrana del virus. Transmisión del virus. La transmisión se produce de persona a persona a través de gotitas que se producen al respirar, toser, estornudar o hablar. También tenemos el dato de que el virus ha sido detectado tanto en sangre como en heces. Y tenemos la información de que la media del periodo de incubación es de 5,1 días hasta los 14 días de exposición y que los síntomas suelen presentarse entre el octavo y el 10º día. Características principales del COVID-19. Su virus es el SARS-CoV-2, su origen es una zoonosis, su modo de transmisión es por gotículas respiratorias, su periodo de incubación se extiende hasta los 14 días, su periodo de transmisibilidad se da entre el segundo y cuarto día, su inmunidad se sabe que no existe y que la frecuencia puede tener cuadros leves, severos y críticos. Los grupos vulnerables del COVID-19 son los adultos mayores de 60 años, las personas con enfermedades preexistentes como diabetes o cardiopatías y las personas que no han sido vacunadas. La persistencia del COVID-19 puede deberse al material en el que se encuentra, pudiendo extenderse a horas o días. Patogenia de la COVID-19. Como todo virus respiratorio, empieza infectando la mucosa del fondo de la nariz y de la garganta, que está constituido por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado del sistema respiratorio, lo cual produce la inflamación y el dolor de garganta e inicia su descenso hacia las vías respiratorias bajas. La proteína S de la COVID-19 entra en contacto con el receptor 2 de la enzima de conversión angiotensina AC2 de la membrana del endotelio alveolar e inicia una replicación en ella. Luego, nuestro cuerpo va a reaccionar produciendo citoquinas. Estas citoquinas son producidas por los linfocitos T y son de dos tipos: proinflamatorias y antiinflamatorias. De estas, la que se asocia a la mortalidad de la COVID-19, que es la citocina proinflamatoria IL-6. La tormenta de citoquinas va a causar una inflamación como respuesta exacerbada del sistema inmunológico ante el daño del endotelio de la pared vascular de los vasos sanguíneos alveolares, es decir, se va a hipertrofiar el sistema inmune, y con este ataque al virus se destruyen también las células del cuerpo, lo que provoca microtrombosis en alvéolos pulmonares formando los coágulos. Estructuras anatómicas afectadas por la COVID-19. Tenemos a los bronquios. Los bronquios van a presentar una estructura idéntica a la tráquea, con la excepción de que sus paredes son más delgadas y están formadas por cartílagos y capas musculares elásticas y de mucosa. Los bronquios contienen tejido linfoide nodular y glándulas mucosas en la lámina propia. Estas estructuras desaparecen conforme los bronquios se introducen en la parénquima pulmonar y se bifurcan constituyendo los bronquiolos. Bronquiolos respiratorios. El bronquiolo respiratorio es un tubo corto, en ocasiones ramificado, con una estructura similar a la del bronquiolo terminal, salvo por la presencia de numerosas expansiones
saculiformes constituidas por alvéolos, donde tiene lugar el intercambio de gases. Alvéolos pulmonares son estructuras que se hallan en los sacos alveolares, los conductos alveolares y los bronquiolos respiratorios. Constituyen las últimas porciones del árbol bronquial y son los responsables de la estructura esponjosa de la parénquima pulmonar. Tienen la característica función de facilitar el intercambio gaseoso, cuyas paredes van a estar constituidas por una capa epitelial final que se apoya en un tejido conjuntivo delicado donde existen capilares sanguíneos. Las paredes de los alvéolos se componen de dos tipos de células, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 tienen la principal función de construir una barrera de grosor mínimo que permita el intercambio de gases y al mismo tiempo impida el paso de líquidos. Los neumocitos tipo 2 tienen la principal característica que es la presencia de cuerpos multilamelares electros densos. Estos cuerpos lamelares producen un material que se sitúa sobre la superficie de los alvéolos. Este material va a formar una capa extracelular en los alvéolos que se denomina surfactante pulmonar. La pleura. La pleura es la capa cerosa que envuelve el pulmón y está formada por dos hojas, la parietal y la visceral, que son continuación de la región del hilio pulmonar. Ambas hojas están formadas por el mesotelio y una fina capa de tejido conjuntivo que contiene fibras colágenas y elásticas. Las fibras elásticas de la hoja visceral se sitúan con las de la parénquima pulmonar. En cada pulmón ambas hojas delimitan una cavidad independiente y totalmente revestida por el mesotelio. En condiciones normales esta cavidad pleural es virtual y contiene solo una película de líquido que actúa como lubricante. Sistemas afectados por la COVID-19. Se sabe que alrededor del mundo la COVID-19 ha podido constatar una serie de patologías que comprometen a distintos sistemas del ser humano. Estas fallas sistemáticas radican generalmente en el sistema respiratorio, que también produce fallo renal, incluyendo la coagulación intravascular diseminada, que está relacionada con el sistema cardiovascular. Por lo tanto, los problemas del pulmón, corazón, vasos sanguíneos van a estar vinculados también con la falla del sistema inmunológico, que son complicaciones de nuestro organismo por la entrada del virus SARS-CoV-2. Sistema respiratorio. A nivel del sistema respiratorio se han encontrado muestras patológicas que simulan a un síndrome de dificultad respiratoria aguda, o también llamado distrés respiratorio agudo. Se sabe que el pulmón es el órgano más afectado de los casos de COVID-19 y que la afección principal que generalmente se presenta es la neumonía. Se ha comprobado que cuando el virus entra al tejido pulmonar produce una inflamación, afectando su funcionalidad y ocasionando una dificultad para respirar en los pacientes. Además, dentro del sistema respiratorio se produce una descamación en los neumocitos, que estos tienen unos núcleos grandes y prominentes, con un citoplasma granuloso y tienen una formación de membrana hialina. También conocemos del dato de cuando el SARS-CoV-2 se dirige hacia los alvéolos, en donde tenemos receptores, allí el virus se adhiere y comienza a reproducirse muy rápido, produciendo un daño alveolar total, y que este proceso inflamatorio, es decir, la neumonía, va a producir que el alvéolo deje de funcionar porque va a llenarse de líquido, impidiendo la correcta respiración. En la siguiente imagen podemos ver que la afección del coronavirus representa la parte dañada, que está constituida por toda la destrucción de los alvéolos, quedando así poco espacio pulmonar para respirar, lo cual afectará al pulmón en un corto plazo, provocando de esta manera una asfixia en el paciente con COVID-19. Entonces, se puede decir que prácticamente el virus ha invadido en su totalidad al pulmón. Y cabe mencionar que si el pulmón se lesiona e infecta, el sistema inmunológico se activa para hacer frente al virus, pero las respuestas se dan irregularmente, causando un daño en el tejido sano debido a la tormenta de citoquinas. Sistema cardiovascular.
Lo que ocurre aquí es básicamente un cuadro de sepsis viral y también se presenta un síndrome de coagulación intravascular diseminada, que se define como un trastorno trombohemorrágico caracterizado por una activación excesiva de la coagulación, lo que conduce a la formación de trombos a nivel intravascular. También viene acompañado de vasculitis y problemas de hemoglobina. El daño ocurre en los capilares pulmonares, lo que condiciona en los pulmones microtrombos capilares alveolares. También ocasiona problemas y daños en los vasos sanguíneos, y en pacientes con COVID-19 se agrava en el tejido pulmonar, donde va a causar microtrombos e infartos. Clínica del COVID-19. Sabemos que el SARS-CoV-2 afecta de distinta manera a las personas en función a su edad, género y estado de salud, y que puede presentarse unos signos o síntomas de intensidad leve o moderada. También sabemos que estos signos y síntomas pueden aparecer alrededor de los primeros 14 días, y los principales signos y síntomas que se presentan en la enfermedad del COVID-19 son los siguientes. Tos seca. Se produce a raíz de que el virus se establece en el sistema respiratorio, dañando así los hilos y produciendo una respuesta inflamatoria que posteriormente genera la tos seca. Fiebre. Se da con el inicio de la liberación de las citoquinas y estimulando el proceso febril, provocando así la fiebre como mecanismo de defensa. Cansancio. El cansancio y la fatiga extrema son un signo temprano del COVID-19, que ocurre después de la respuesta inflamatoria y la constante fiebre. La disnea. Tiene su origen por el daño endotelial de los vasos sanguíneos, lo cual provoca la salida del plasma hacia los alvéolos, impidiendo el correcto transporte de oxígeno. Dolor de garganta. Se da una vez producida la respuesta inflamatoria para combatir el virus y se empieza a sentir irritación en la garganta con una posible congestión en la nariz. Dolor de cabeza. La cefalea es un signo que se presenta en algunos pacientes de COVID-19, los cuales afirman padecer de fuertes dolores de cabeza. Dolor muscular. Es un malestar muscular muy doloroso y localizado. Este dolor corporal está relacionado con la fatiga y los escalofríos. Pérdida del gusto. Se produce cuando el virus invade las células ubicadas en la lengua, destruyendo así los botones gustativos y de esta manera provocando la agucia. Pérdida del olfato. Es provocado por un daño en las neuronas bipolares del endotelio olfatorio, lo cual impide la correcta función olfativa, originando la anosmia. Problemas digestivos. Ocurre a causa del daño en las células epiteliales del sistema digestivo, específicamente en el epitelio del intestino delgado, ocasionando diarrea. Conjuntivitis. La infección viral del SARS-CoV-2 va a producir una irritación en la conjuntiva, presentando ojos rojos, lagrimeo, molestias y dando origen así a la conjuntivitis. Manifestaciones cutáneas. Se presentan lesiones en la piel molestas y en ocasiones dolorosas, que se acompañan de cambios de color en las manos y en los pies. Dificultad para hablar. Es un signo grave que se está frecuentando actualmente y ocurre por una relación entre los trombos que afectan al cerebro. Dificultad para moverse. La incapacidad del movimiento tiene que ver con la falla en el sistema nervioso provocado por el transporte del virus hacia el sistema nervioso central. Complicaciones. Se tienen a la neumonía, problemas cardíacos, lesión renal, infecciones adicionales y muerte. Conclusiones. En relación a la etiología del COVID-19 tenemos que es un virus de ARN que se caracteriza por su rápida propagación. También en la patología, la proteína S se une con la enzima AC2 para lograr replicarse y producir así la inflamación que posteriormente ocasiona la microtrombosis alveolar. También en anatomía normal, las estructuras afectadas son los alvéolos, que tienen sus neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Respecto a los sistemas afectados, cuando los alvéolos se llenan de fluido se produce una falta en el transporte de oxígeno. Por ello, se provoca una insuficiencia respiratoria aguda y como consecuencia problemas en el sistema cardiovascular. También en relación a la clínica del COVID-19 se presenta como un resfrío común, pero que tiene los síntomas principales como la tos seca, el cansancio y la fiebre. También estos síntomas y signos se pueden complicar en afecciones más graves para el organismo humano.